bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera. Vamos a hablar de hechos que estremecieron el mundo. Lo hicimos en el último programa del viernes, ¿recuerdan? Bueno, han pasado varios días ya y hay una serie de lecturas que se hacen. Eso queremos hacer con nuestro próximo entrevistado. Él es académico, es analista internacional, es doctor en historia, hoy día académico de la Universidad de Santiago, de la USACH. Me refiero a Pablo Lacoste. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pablo, que ISIS o el Estado Islámico haya atacado en París a restaurantes, un estadio, era cerca del estadio. Algunos dicen que lo que pretendían las personas era entrar al estadio y ahí detonarse. Un lugar que es de conciertos. ¿Simboliza algo? ¿Estaba buscado que fuera así? Claro, en la lógica de ellos, mientras mayor horror, mejor. Mientras mayor impacto público mundial, ellos logran mayor visibilidad y entonces su mensaje se hace más eficiente, llega con mayor claridad y alcanzan sus objetivos. Ahora, ¿tiene que ver con también una fórmula, o sea, atacar un estilo de vida? A eso me refería, viernes en la noche, locales llenos, como en muchas capitales del mundo, me imagino, y era específicamente restaurantes en el centro de París, esta sala de conciertos, en fin, el estadio. ¿Tiene que ver también con eso? Bueno, hubiera sido más estratégico atacar centros de poder, cuarteles militares, unidades de mando de la OTAN, pero no pueden hacer tanto. Es mucho más fácil atacar a la población civil del país que ellos consideren que lo está bombardeando y de esa manera expresar su grito de rebeldía, su grito de disconformidad, su grito de desesperación. ¿Qué es el Estado Islámico? Porque, a ver, estamos escuchando del Estado Islámico y leía que su fundación es de hace un poco más de un año. ¿Cómo entendemos la conformación de ISIS o Estado Islámico y su crecimiento desde hace solo un año? Es una creación monstruosa debido a los abusos de poder de Occidente en Medio Oriente. Occidente ha considerado que el Medio Oriente puede hacer lo que sea, puede ir, puede bombardear, puede destruir estados, sacar gobiernos, deshacer instituciones. Eso ha creado un ambiente de tanta desesperación donde mucha gente dijo, bueno, ya está, ya me quitaron todos los motivos que yo tenía para vivir, mataron a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, me destruyeron la nación, no tengo dónde vivir, perdí todo, entonces me enrolo en una causa que por lo menos me da un sentido para vivir y la esperanza de hacer algo más grande que yo mismo. ¿Cómo se financia algo como el Estado Islámico, que me imagino que también explica parte importante de esta explosión que ha tenido? O sea, estamos hablando de algo que conocemos desde hace un año. Ellos manejan el territorio de 1/3 de Irak y 1/3 de Siria. Tienen ingresos del petróleo y con eso logran financiar sus armamentos, que son utilizados a su vez por expertos. Tienen un ejército profesional, que es el ejército que estúpidamente Estados Unidos licenció en Irak. Cuando Estados Unidos toma Irak, ¿no? Cuando Bush hace su política, con Donald Rumsfeld, con estos ministros medio fascistoides que tenía, decidieron dar de baja a todas las fuerzas profesionales de las Fuerzas Armadas de Irak. De la noche a la mañana, oficiales y suboficiales que tenían un gran conocimiento de armamentos, de uso de la fuerza, de manejo de explosivos, de disciplinas, maniobras tácticas y todo eso, se quedaron sin trabajo y sin ninguna posibilidad de trabajar en ningún lugar del mundo. Y ella eran gente experta, veteranas de guerra, veteranos de la guerra de Irak contra Estados Unidos, de la guerra entre Irak e Irán. Bueno, entonces esa gente, ¿qué es lo que hizo? Bueno, buscó una salida y finalmente el único que le dio esa opción fue el Estado Islámico. Entonces ahí tiene un cuerpo militar entrenado, perfectamente profesionalizado, o sea que no son guerrillas improvisadas de estudiantes universitarios que van y tiran una bomba molotov a un carro, no, son militares profesionales los que están en el Estado Islámico. Entonces esto es un poder gigantesco, entonces una fuerza militar profesional, el financiamiento del petróleo, una mística de gente que siente que hay mucha injusticia, que ha habido mucho abuso de poder y que quieren luchar contra esos abusos de poder y están dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué eligen a Francia como un objetivo para este ataque que todos vimos el día viernes? Miren, existen dos Francias. Hay una Francia creíble,
la Francia humanista, la Francia de la gastronomía, la Francia de los vinos, la Francia de los pensadores, de Rousseau, Montesquieu, de todo este gran pensamiento que cambió el mundo con la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, todos estos valores nuevos que todos hemos ido incorporando y aprendiendo, y todos queremos aprender la gastronomía francesa, aprender su cultura. Esa es la Francia de rostro humano. Pero también hay otra Francia dura, que conquista, que tiene empresas multinacionales despiadadas, que sobornan cuando hay licitaciones de empresas de servicios públicos en América Latina, sobornan para ganar las licitaciones, y que usa la violencia física, la guerra, y bombardea, como pasó en el norte de África, el caso de Libia, y en el Medio Oriente, donde ellos también están bombardeando y usando todo su poder militar. Entonces, nosotros nos impacta mucho lo de Francia porque tenemos un lazo emocional con la Francia humanista, la Francia creativa, la Francia más humana, pero lo que están atacando los grupos de ISIS es la otra Francia, que también existe, y quieren llamar la atención al mundo a través de estas acciones, que son obviamente repudiables, pero yo estoy tratando de explicar, no de justificar, de explicar por qué ocurre. Están atacando a esa Francia, ese lado oscuro de la Francia. Ahora, perdón, profesor Lacoste, ¿por qué desde Europa hay tanta adhesión a ISIS? A ver, no es tanta, pero sí hay un flujo permanente de ciudadanos europeos de origen musulmán, que son, no sé, segunda, tercera, cuarta generación ya en los países. De hecho, de los atacantes del viernes, de los 7 u 8, hay 6 que son ciudadanos franceses. Creo que todos franceses y uno belga, pero son ciudadanos franceses. ¿Por qué ellos miran a lo que pasa en Siria? ¿Por qué hay una intención de enrolarse en el Estado Islámico? Porque tiene una capacidad de seducción muy fuerte, porque ellos se presentan a sí mismos como los grandes redentores del abuso de poder que Medio Oriente sufrió durante 100 años. Estamos en el año 2015. En el año 1915, Lawrence de Arabia estaba sublevando a los árabes, ofreciéndoles a cambio de su lucha contra el Imperio Turco el apoyo de Occidente para ser independientes, para armar su propio futuro, sus países. Cuando terminó la Guerra Mundial, el gobierno británico lo llamó a Lawrence de Arabia, lo dio de baja, y en lugar de reconocer que los árabes tenían derecho a hacer sus propios países, los tomaron como colonias. Entonces se repartieron, la mitad para Inglaterra, la mitad para Francia, que Estados Unidos se opuso. Estados Unidos dijo: no, señores, hemos hecho la Primera Guerra Mundial para defender el principio de autodeterminación de los pueblos, no hagan ustedes eso. Lo hicieron igual. 100 años se cumplen este año de esa manipulación. Entonces tenemos que ir viendo, el pueblo árabe lo ve desde otra perspectiva, la historia universal. Nosotros tenemos muy metido en la visión eurocéntrica, sí, pero ha habido una sucesión de hechos de abuso y de martirio y de uso de la violencia y de bombardeos y gente que muere, gente inocente, también en Medio Oriente. Entonces ahora, efectivamente, nosotros somos solidarios con todo el dolor que ha causado en esta gente inocente que estaba en estos espectáculos y que murió sin tener nada que ver. Pero también en Medio Oriente ha habido muchas muertes inocentes. O sea, en la guerra civil siria llevan 200.000 muertos. Y eso, la inmensa mayoría son tan inocentes como los franceses que sufrieron estos ataques en París. Profesor Lacoste, ¿cómo uno entiende esta sucesión que hemos visto en el último tiempo, que es más o menos esta mezcla? Y lo voy a presentar así bien en bruto, porque uno lo mira con la distancia, pero entonces fue primero Al-Qaeda, después estaban los talibanes, ahora está el Estado Islámico. ¿Hay algún tipo de sucesión? ¿Tiene que ver un grupo con otro? ¿Al-Qaeda fue antes lo que hoy día es Estado Islámico? ¿Se puede entender así? Bueno, ahí se van como encadenando. Pero hay diferencias importantes, porque Al-Qaeda jamás formó un Estado territorial. En cambio, el Estado Islámico sí es un Estado territorial, que tiene 1/3 de Siria y 1/3 de Irak. Además, tiene ya financiamiento propio, tienen pozos de petróleo, venden ese petróleo en forma de contrabando, pero lo venden. Tiene un ejército profesional propio, que Al-Qaeda no tenía eso, tenía militantes clandestinos, pero no este despliegue gigantesco
que ha generado el Estado Islámico. Entonces, en algunos puntos sí hay un contacto con Al-Qaeda. Al-Qaeda demostró que Occidente era vulnerable con el ataque del 11S en Nueva York. Y entonces ellos han tomado esos elementos y lo han ampliado con una base territorial más amplia y con el reclutamiento del antiguo ejército profesional de Saddam Hussein, que obviamente ha subido claramente el nivel, ¿no? La capacidad de letalidad que tiene el Estado Islámico. Ahora, cuando sucedieron los ataques, inmediatamente habló el presidente de Estados Unidos para darle el apoyo a Francia. Los otros mandatarios de Europa, bueno, los mandatarios del mundo lo mismo, y inmediatamente ofrecerse a ayudar a Francia. Y Francia pero habló de guerra. El presidente francés, Hollande, habló de guerra, de que no va a dar tregua, de que quiere eliminar el Estado Islámico. ¿Era esperable esa actitud y eso que promete puede pasar? Mira, hay que entender que él es líder de la nación y ante un país que está indignado, el líder tiene que dar una respuesta que de alguna manera lleve tranquilidad de que él efectivamente es el líder. Si no, lo hubiera hecho la derecha dura francesa. Entonces, de alguna manera, eso es una actuación que él está obligado a hacer. Ahora, en el terreno, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? O sea, ¿qué va a hacer Francia? ¿Va a mandar más aviones a Medio Oriente, más bombardeo, más acción? Y sí, lo puede hacer, pero todos los bombardeos que hizo la OTAN han demostrado ser poco eficientes en el terreno, salvo que quiera mandar soldados a ocupar el terreno. Entonces ahí sería otra cosa, pero está dispuesto a que mueran soldados franceses para allá a tantos miles de kilómetros en una guerra que no es la guerra de Francia. Es muy difícil que pueda hacer eso. Profesor, ¿por qué no hay resultado con bombardeos de los países que tienen un poderío militar impresionante en contra del Estado Islámico? Pero no me responda ahora. Vamos a seguir conversando con el profesor Pablo Lacoste. Espérenos un ratito, vamos a una pausa y ya volvemos. Teletón es el abrazo de Chile a los niños con discapacidad que necesitan un cambio cultural y oportunidades justas para su vida. Esa es parte de la misión de esta campaña que quiere un Chile mejor para todos. Este 27 y 28 de noviembre, Teletón la hacemos todos. Y sigues en la entrevista verdadera, estamos conversando con el académico de la Universidad de Santiago, es doctor en Historia, analista internacional, Pablo Lacoste. Pablo, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del Estado Islámico, estábamos tratando de entender este fenómeno más después de los ataques en Francia el día viernes, y yo preguntaba, si el Estado Islámico es relativamente nuevo, digamos, en esta organización, hace un poco más de un año, y ya ha tenido encima bombardeos por parte de las naciones que están equipadas militarmente con más lucas, poderosamente, Estados Unidos, en fin, Francia, ¿por qué no acaban con el Estado Islámico? O sea, ¿de qué manera? Y más que eso, el mismo Estado Islámico dice, porque aquí hay versiones distintas, una la dicen los europeos y desde allá dicen, no, nos bombardearon pero no nos hicieron daño. ¿Qué pasa ahí? Es que tiene una fuerza interior, tiene una convicción, tiene un ideal. Y está rodeado de enemigos, muchos de los cuales no tienen convicción, no tienen un motivo real para estar luchando. Y hay otros que sí, o sea, ¿quién es el que verdaderamente pudo detener la expansión del Estado Islámico? Los kurdos, porque los kurdos también están luchando por abrir su propio espacio. Y han ocupado un territorio, y están aspirando a una autonomía, y están consolidando su posición, que ellos habían estado sometidos por Irak, sometidos por otros países vecinos, Turquía inclusive. Bueno, ellos como están luchando por su identidad, por su libertad, por su vida, ellos sí detuvieron a los Estados Islámicos. Pero hay muchos que son mercenarios en estas guerras. O sea, acá hay como 4 guerras en una sola. Hay un gobierno autoritario, represivo como el de Siria, que no tiene convicción sus fuerzas armadas y no es capaz de sostener la autoridad dentro del territorio nacional. Por eso necesitó que venga su amigo Putin y Rusia a apuntalarlo. Están los rebeldes que están financiados y apoyados por Occidente, de esos que originalmente eran laicos, que son los que hicieron la primavera árabe, se han ido debilitando. El Estado Islámico al principio estaba luchando en ese bando, pero al final tuvo fuerza propia y ha logrado la mayor cohesión. Después están los otros países árabes que están apostando unos a un lado, otros a otros, unos financian un bando, otros a otro. Y no hay nadie que tenga esta convicción y esta fuerza interior para llevar un proyecto adelante. Entonces ellos tienen una ventaja muy fuerte, que tienen convicción, y esa convicción que la han mostrado usando la violencia extrema, que a nosotros nos parece muy repugnante,
de degollar a alguien en cámara, eso ha logrado un efecto que a nosotros nos cuesta entender, pero ha logrado atraer a muchos militantes que dicen, estos sí que van en serio, estos están dispuestos a matar o morir, estos sí van a luchar contra el abuso de Occidente en Medio Oriente. Estos sí representan, porque responden al abuso de poder que hizo Occidente ahí, con una violencia equivalente, aunque sea simbólica, aunque sea en un caso así un poquito espectacular. Y eso le ha dado una coherencia, y bueno, ya lleva un año de existencia, y bueno, va a ser muy difícil para Occidente hacerle frente, ¿no? ¿Y cuánto juega en todo esto? Algo que siempre ha estado presente en la zona y que tiene que ver con el tema económico, el lugar estratégico y además el petróleo. Claro, el petróleo es lo que ha estado obviamente alterando todo, porque en el mundo ha habido y hay muchos dictadores, muchos gobiernos sangrientos, y Occidente no ha movido un dedo para eso. Hubo muchos gobiernos sanguinarios en África, hubo dictaduras genocidas en América Latina y Occidente no se molestó por sacarlos. Hubo también, en Asia, en fin. Pero como en Medio Oriente hay tanto petróleo, entonces ahí sí se activan las Fuerzas Armadas, la política, el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, porque hay intereses económicos detrás, ¿no? Entonces esto es muy lamentable. Fíjense, cuando Estados Unidos invade Irak, que es el origen de todo este desastre, juró el presidente Bush que Irak tenía armas de destrucción masiva. Todavía las están buscando. O sea, han pasado 12 años y todavía no aparece una maldita arma de destrucción masiva. Y le mintieron al mundo descaradamente. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué cuenta rindió Bush de haber hecho esa matanza, de haber destruido un país entero a partir de un dato falso, de una mentira? ¿Qué cuenta rindió? ¿Quién fue a exigirle, señor, usted hágase responsable de las consecuencias de sus actos? Que eso es lo básico. Usted tomó una decisión, hágase cargo. Nadie le fue a pedir cuenta. Eso es una sensación de mucha injusticia. Entonces, cuando hay una situación de injusticia que es crónica, que se va haciendo permanente y se extiende en el tiempo, la reacción, ¿cuál es? No, ya está, se acabó. Se acabó, entonces, aunque me maten, él piensa, ¿no es cierto?, todos estos activistas del Estado Islámico, nosotros vamos a plantarnos duramente frente a estos abusos que hemos sufrido de los poderes occidentales. Esto es como bien punto aparte, pero lo comentábamos hoy día, y es el rol que jugó Chile inesperadamente. Estaba justo en el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, en el momento en que se estaba buscando el apoyo de Naciones Unidas para la invasión a Irak, porque tenía armas de destrucción masiva. Y como en ese momento, las presiones que sufrió directamente el presidente Lagos, están incluso retratadas en una obra de teatro, en fin, donde lo llamaban los mandatarios de Inglaterra, de Estados Unidos, para presionarlo para que votara a favor. Y Chile votó en contra, con toda la presión mundial en ese momento. Y uno se acuerda ahora de ese episodio. Claro, bueno, eso es lo que hace, ¿no? Tiene muchas consecuencias. Muestra cómo Ricardo Lagos es un gran líder latinoamericano, uno de los hombres más visionarios, más brillantes que ha dado América Latina en los últimos 50 años, que tuvo esa visión, esa actitud, y con un país chiquitito de 15 millones de habitantes decirle que no a la superpotencia norteamericana, cuando por abajo también estaba negociando el TLC, que podía perder todo eso. Y sin embargo él afrontó la situación, le dijo que no al hombre más poderoso del mundo, realmente brillante en eso, y eso le ayudó a Chile a mantenerse como un remanso de paz. Fíjese lo que pasó del otro lado de la cordillera, donde el presidente peronista Carlos Menem le dijo que sí a Bush padre, mandó los barcos de guerra a la guerra del Golfo, y entonces Argentina quedó involucrada dentro de los países agresores de Medio Oriente, y ahí tenemos los motivos que luego dan pie para los atentados a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel. O sea, murieron más de 100 argentinos por participar en esos conflictos de Medio Oriente, ¿no? En cambio, Chile se ha mantenido como un lugar de paz, el resto de América Latina también, porque decidió, miren, yo no tengo nada que hacer
involucrándome en actos de usar la violencia contra Medio Oriente, ¿no? O sea, notable la visión de Lagos, y que tenemos acá el placer de vivir en un lugar pacífico gracias a que él tuvo esa visión. Pablo, cuando el Estado Islámico, después de los ataques a Francia, dice que insistirá en Francia y pone la amenaza sobre otros países, habla de Londres, específicamente la capital británica, habla de Washington, por Estados Unidos, ¿tiene esa capacidad para seguir provocando lo que hizo en París y en este caso con ciudadanos a lo mejor que viven por generaciones y que se sienten inspirados por el Estado Islámico? Bueno, ese es el problema que hay, porque estos países no tienen ninguna capacidad para controlar a todos los ciudadanos. Bueno, de hecho, Francia decía hoy día que tenía como a 10.000 personas, solo Francia, 10.000, que le parecían ciudadanos que podían ser sospechosos. Claro, por eso, pero Francia tiene más de 60 millones de habitantes. Está lleno de inmigrantes o hijos de inmigrantes, y ellos no pueden saber secretamente qué es lo que está pensando cada uno de ellos. No pueden saber quién tiene un amor, una novia, un pariente, una abuela que murió en Siria o en algún país de Medio Oriente o en el norte de África, resultado de los bombardeos de la OTAN. No pueden saberlo. Entonces tienen un montón de ciudadanos, no los pueden controlar y no saben qué pasa por el corazón de esos ciudadanos cada vez que ellos tiran una bomba en la otra punta del mundo. Entonces es una situación muy difícil de controlar. Digamos, la única solución es hacer una autocrítica, aceptar que ellos no tienen ningún derecho a estar bombardeando ni el norte de África ni Medio Oriente, y dedicarse a gobernar Francia y vivir pacíficamente en armonía con el resto del mundo. Es triste, pero esa es la única solución. Y después, bueno, ya se verá cómo en Medio Oriente se solucionan los problemas entre los propios árabes. Pablo Lacoste, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está Ignacio Franzani instalado. Viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.